Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Damos la gloria al Señor que nos conceda estar reunidos en este día del Señor, el primer día de la semana de acuerdo a la Escritura, en la que nos reunimos para adorarlo, alabarlo, bendecirlo, exaltar su nombre, darle un culto a Él, porque Él se merece ese culto, esa honra, esa majestad, que sea adorada, que sea bendecida. Gracias a todos por estar ya en sintonía, y después de haber adorado al Señor, de haberlo alabado, creo que estamos preparados para escuchar la predicación, la enseñanza de hoy. Continuamos con la serie Enseñanzas Bíblicas. Y hoy les enseñaré sobre el tema ¿qué es la Navidad? ¿Sabe? Antes del siglo XVII, para atrás, obviamente, no se usaba el antes de Cristo y después de Cristo para fechar ciertos documentos, para fechar ciertas actividades, ciertos acontecimientos. Antes del siglo XVII, en muchas regiones de Europa y en la época medieval, principalmente en toda esa época, para fechar los documentos, las cartas que en esos entonces realizaban todavía en pergaminos, se utilizaba más bien una expresión como la que les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de un pergamino del siglo XIV, que se conserva todavía en una de las universidades de Europa, y que se refiere precisamente a algo tan cotidiano como la compraventa de una casa. Y se expresa así la fecha: dado en Basilea, Suiza, al día siguiente de Urbano, en el año que a partir del nacimiento de Dios se cuenta como el 1371. Del nacimiento de Dios. No se usaba todavía antes de Cristo o después de Cristo, como les expliqué. Pero esta expresión revela que estos hombres no eran infantiles totalmente al fechar así sus documentos. Tenían conciencia de que había ocurrido un magno acontecimiento extraordinario que vendría a cambiar la perspectiva del universo, de la tierra, de los seres humanos y de las naciones. Pues es interesante que en cualquier tipo de carta familiar, comercial, de compraventa como la que señalé, tenían en mente la fecha del nacimiento de Dios. Y el nacimiento de Dios, en primer lugar, es lo que tenemos que explicar, que eso es la Navidad. Entonces, el punto número 1, la Navidad, escuche bien, es el nacimiento de Dios. Pero lo voy a explicar, haciéndose hombre. Eso es la Navidad. Es la natividad, que también significa nacimiento. Ahora, ese acto maravilloso que repercutió en todo el universo y en la tierra, en la creación, en los seres humanos, y que tiene que ver con su futuro eterno, también se le llama bíblicamente la kenosis. Y ese misterio revelado en la Escritura se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Y he escogido esta traducción, que es una buena traducción,
que nos hace ver de manera un poco más sencilla y más clara el nacimiento de Dios haciéndose hombre. Y dice así, Filipenses 2, 6 al 7. Él era como Dios en todo sentido, hablándose de Cristo. Pero no se aprovechó el de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano y vivir como hombre. Ahora permítame explicarle un poquitito más. Dios era Dios en todo sentido antes de hacerse hombre, en Jesús de Nazaret. Cuando Él nace como hombre, el texto dice que se quitó ese honor de ser Dios. En otras palabras, se vació de sus atributos divinos, de la omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, omnividencia, omniabarcante, omniescucha. Él todo lo escucha también. Pero se quitó todos esos atributos y aceptó nacer como siervo, dice el texto que leímos, como un siervo. Es decir, no solo como hombre, sino como alguien que sirve, alguien que es como un esclavo por amor, un doulos en la palabra griega. Él aceptó nacer como humano y vivir como hombre, no con los atributos divinos, ni como Dios escondido dentro de ese hombre. Esa es la verdad revelada en la Escritura. Como hombre, pero tenemos que añadir en este momento, sin pecado. Ahora, ese nacimiento de Dios en Cristo es la Navidad. Fue milagroso ese nacimiento. Ocurrió por engendramiento del Espíritu Santo, sin que interviniera esperma humano y óvulo humano. Por favor, hay que entender la Escritura, hay que interpretarla como yo la he interpretado, pues basándome en los principios tradicionales correctos de la hermenéutica. Entendemos que no pudo intervenir el esperma de José porque no la conoció, no estuvo íntimamente con ella. El ángel se le pareció que estaba esperando encinta a ella, pero que era engendrado del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu que engendró a Jesús no podía tomar óvulo humano de María, por dos razones. Primero, porque si era por el Espíritu, no podía unirse con el Espíritu Santo con el óvulo humano. Imposible. Segunda razón, porque si así hubiese sido, si se hubiese podido o si hubiese sido así, el óvulo de María hubiese hecho que Jesucristo naciera con el pecado original. Porque mujer, aunque era una mujer piadosa, temerosa de Dios, consagrada al Señor, no había conocido a hombre sexualmente, era descendiente de los primeros padres, Adán y Eva, y de ahí vino el pecado y el pecado pasó a todos los hombres. La muerte también los alcanzó por cuanto todos pecaron. María también participaba del pecado original. Quizás algunos se asombrarán en este momento o pensarán que es una enseñanza equivocada, pero no. Voy a poner un ejemplo del primer hombre, del primer Adán, sin pecado cuando fue creado. Cuando Dios creó a Adán, también ese hombre que se formó, finalmente estaba formado de hueso, sangre, carne, alma, espíritu, cuerpo, fue creado sin esperma y sin óvulo. Dios del barro, lo modeló, lo diseñó y luego sopló sobre él el espíritu de vida y fue un ser viviente, un alma viviente, un cuerpo, un alma y un espíritu. O sea que ese hombre fue creado milagrosamente.
Y este postrer Adán, así le llaman también a nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, fue creado también milagrosamente. Un poco diferente o diferente como Adán, pero también milagrosamente sin que interviniera, reitero, el esperma humano y el óvulo humano. Pero él era un auténtico hombre. Hombre también de carne, sangre, hueso, espíritu, alma y cuerpo. A este acto maravilloso se le llama bíblicamente kenosis. El término kenosis, la palabra griega kenosis, aparece en Filipenses 2:7. Filipenses 2:7 nos habla de manera teológica, el conocimiento de Dios más profundo, de cómo nació Dios haciéndose hombre. Esa es la Navidad. El Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículos 18 en adelante, el capítulo 2 de Lucas, nos hablan del nacimiento de Cristo de otras perspectivas. Pero aquí nos habla de la perspectiva bíblica, teológica, y tenemos que explicarla cabalmente. Entonces, leemos otra vez Filipenses 2, 6 al 7. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, se vació, se despojó, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre verdadero. Muy bien. Entonces, el texto quiere decir que Él renunció a sí mismo a sus atributos divinos. Renunció a actuar como Dios siendo hombre. No era al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Esa es una herejía. Explicaré un poquito más con detalle en unos momentitos. Él se rebajó a sí mismo, se vació a sí mismo. Eso quiere decir que Jesús en su vida terrenal y ministerial era totalmente hombre y no poseía atributos divinos. No era Dios en ese momento, era perfectamente hombre. El creer que Jesucristo era hombre y Dios al mismo tiempo en la vida terrenal es una herejía que desde el principio de la iglesia, de la historia de la iglesia primitiva, se le llamó docetismo. Y el docetismo enseñaba que Jesús era en apariencia hombre, pero realmente internamente era Dios con todos sus atributos divinos, y por eso hacía milagros, echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, y por eso sabía y pensaba como pues pensaban los hombres sin que se lo dijeran. Pero eso es una grave equivocación, eso es un error. Y tengo que explicárselos con libertad, porque si usted consulta cualquier diccionario hoy, la mayoría de diccionarios están equivocados. Perdón que lo diga, pero es la verdad. En ese punto están equivocados. Hay algunos que sí abordan correctamente lo que estamos tratando ahora, esta enseñanza. Pero otros insisten en que Jesús en su vida terrenal y en su ministerio terrenal, público, era hombre y Dios al mismo tiempo. Y la Escritura no enseña eso. La Escritura nos enseña más bien la humanidad de Jesús, el perfecto hombre que tuvo que ser amamantado con leche y más adelante con comida, con sopa. Tuvo que ser vestido con pañales. Él hacía sus necesidades fisiológicas. Él lo explica aprovechando que da una enseñanza que lo que contamina al hombre no es lo que come, contamina al hombre espiritualmente, sino lo que sale del corazón, porque lo que se come va al vientre y del vientre sale a la letrina, dice Jesús. Él actuaba, él vivía como hombre, él iba a la letrina. Jesucristo, por eso es que tenía hambre real y tenía sed real. Y por eso es que Jesús, el Hijo de Dios, el que fue engendrado por el Espíritu Santo, desde el principio, pues fue lleno del Espíritu Santo, aún en el vientre de María. Por supuesto, fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero seguía siendo ungido por el Espíritu. Y también él, como verdaderamente hombre, cumplió los ritos de la ley de Moisés. Pero también se muestra la Escritura cómo fue bautizado en agua y cómo fue lleno del Espíritu Santo. Y por ser lleno del Espíritu Santo,
Entonces ayunó 40 días y estaba lleno del Espíritu y por eso pudo enfrentar la tentación. No porque era Dios ahí adentro de la apariencia del hombre, no, porque el Espíritu Santo estaba totalmente cubriéndolo, llenándolo constantemente. Jesucristo, el hombre cabal, el hombre sin pecado. Jesucristo vivió entonces una vida perfecta, santa, pura. Ahora, como era verdaderamente hombre, la tentación, porque dice que fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó, era real. La escritura no sería justa, ni Dios hablaría la verdad al decir que Jesús enfrentó la tentación humana o la tentación del diablo, siendo él Dios en ese momento. Entonces la tentación no sería real porque Dios no puede ser tentado. Dios no puede sucumbir ante la tentación. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, porque Dios es perfectamente santidad. No, Jesucristo fue tentado realmente. Él tuvo hambre y cuando tuvo hambre, después de ayunar 40 días, entonces fue tentado. La tentación era real. Cuando a Jesucristo le ofrecieron los reinos de este mundo, la tentación era real porque cuando el hombre pecó y vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y perdió la autoridad sobre este mundo, sobre los reinos de este mundo, porque Dios le había dicho a Adán y a Eva que dominaran, se enseñorearan y gobernaran este mundo, juntamente con sus animales, sus aves, todos los seres vivos, y que gobernaran, pero perdieron esa autoridad. Entonces Satanás se adueñó de lo que no era de él, por causa de la falta de autoridad del hombre. Entonces Dios así lo permitió, y Satanás auténticamente, él tiene el dominio sobre este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, dice el texto. Entonces Jesucristo fue tentado realmente cuando él le dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Pero él no sucumbió ante el pecado. Estaba lleno del Espíritu y conocía la Escritura y sabía y conocía la misión que tenía que cumplir y no tenía que desviarse. Ahora, pudo vivir esa vida perfectamente santa, perfectamente de obediencia, perfectamente llena de poder, porque estaba ungido del Espíritu Santo. Se recuerda haber leído en el Evangelio que cuando él estaba bautizándose, el Espíritu Santo se posó en forma de paloma sobre él. Sí. Y se recuerda haber leído también cuando ya él va a iniciar su ministerio público, lee el libro, el profeta Isaías en el capítulo 61 y luego lo registra posteriormente el Evangelio de Lucas capítulo 18, más bien dicho versículo 18, 19 del capítulo 4, que dice así. Jesucristo está leyendo la Escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, al predicar el año agradable del Señor. Cerró el libro y dijo, esta Escritura se ha cumplido delante de ustedes hoy. Es decir, aquí estoy lleno del Espíritu Santo y con la misión clara para ir a dar buenas nuevas a los pobres. Porque he sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Está ungido plenamente. Por eso es que Jesucristo, siendo verdaderamente hombre, pudo realizar todo su ministerio. Su tentación fue real, su sufrimiento fue real, la angustia que él sintió antes de la cruz fue real. Él de verdad sufrió la angustia. Y él como verdaderamente humano, ahí se revela también en ese instante del abandono que él siente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El verdaderamente hombre, el Dios hecho hombre ahora, en su humanidad santa y perfecta, siente la angustia y por un instante dices, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si él fuera Dios al mismo tiempo no podría decir esas palabras. O si las hubiera dicho nos estaría engañando.
Escuche lo que dice Hechos capítulo 10, 38, 39. Estoy hablando que es la Navidad, es el nacimiento de Dios en Cristo. La Navidad es el hecho maravilloso de que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y este hombre verdaderamente, ese nacimiento de Cristo es la Navidad. Y la Navidad trae un buen mensaje que explicaré más adelante. Mientras tanto estoy diciendo por qué es que Jesucristo, como verdaderamente hombre, llevó a cabo su ministerio. Hechos 10, 38, 39, en la Reina Valera 60, dice así: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. No es que Dios estaba dentro, no. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, no porque Dios estaba dentro de él. Así que, en segundo lugar, también la Navidad es el nacimiento de Cristo. Ya dijimos que el punto número 1 en la Navidad es el nacimiento de Dios, la kenosis. Ahora, el hecho real humano del nacimiento de Cristo, que se llamó Jesús, esa es la Navidad. Ese nacimiento que significó muchísimo para todo el universo, para la tierra y para todos los seres humanos. Ese nacimiento de Cristo, esa Navidad, significó la esperanza real de la salvación eterna, de la esperanza de los hombres atrapados en el pecado, dominados por Satanás, seducidos por este mundo. No tenían esperanza real hasta la Navidad primera, hasta el nacimiento de Cristo. Y el nacimiento de Cristo está relatado en Mateo y en Lucas. Hoy relataré o leeré el relato de Mateo 1, 18, 25. En esta traducción dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse con su esposo sexualmente, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Ella estaba embarazada, pero en el sentido de que adentro estaba el Hijo de Dios. Su vientre sirvió de instrumento para que allí, después del engendramiento espiritual milagroso, convirtiendo al pequeño ser por puro espíritu, convirtiéndose en un ser humano, ella pudiera luego darle también de sus nutrientes. Y para que llegara al alumbramiento y después darle también leche y su comida. Dice así el siguiente texto: mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque ahí ya viene, bueno, ¿para qué ocurrió la Navidad? ¿Cuál es la función de la Navidad? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Dios en Jesús de Nazaret? ¿Cuál es el propósito del nacimiento de Cristo? Aquí está ya explicándolo. Y le pondrás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es la Navidad, el nacimiento de Cristo en este mundo, acercándose a nosotros, para estar con nosotros, para salvarnos a nosotros los seres humanos perdidos, para redimirnos a nosotros los seres humanos, para regenerarnos, para transformarnos en hombres desviados, equivocados, pecaminosos, en el camino
torcido, colocarlo en el camino recto, en el camino de la salvación, de la regeneración, de la santificación, convirtiéndolo en un hombre y una mujer nuevos, diferentes. Antes que era adúltero, ahora es casto y consagrado a su cónyuge. El que mentía, ahora ya no miente. El que robaba, ya no roba. El que se emborrachaba, ya no se emborracha. El que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado. Ese es el propósito de la Navidad. El nacimiento de Cristo es porque Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Es el Salvador del mundo, dice en otro texto. A salvar a todos los seres humanos. Para estar con nosotros también. Cuando José despertó de ese sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había dado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, entonces la Navidad, en tercer lugar, es el acercamiento del Dios hecho hombre. También eso es la Navidad. Es el nacimiento de Jesús de Nazaret para acercarse y salvar a todos los hombres. A todos los hombres para salvarlos. Emmanuel, nombre profético de el ministerio y la obra de Jesucristo. Dios con nosotros. El que está a favor de nosotros. El que murió en la cruz por nosotros. El que derramó su sangre para remisión de todos los pecados de nosotros los seres humanos. El que ofreció su cuerpo para que fuese molido a causa de todos los pecados de nosotros. Sí, Jesús, su nombre significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vino para revelarnos el plan de salvación. Eso es la Navidad. Vino para revelarnos la gracia de Dios, dando oportunamente el perdón, no por la ley, sino por un arrepentimiento del hombre. La salvación gratuita por medio de la fe en Jesucristo. Danos a conocer la vida eterna. Padre, les he dado a conocer la vida eterna. Les he dado a conocer quién eres tú. Que te conozcan a ti, porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y al que has enviado. Ah, mi querido hermano, la Navidad, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Dios haciéndose hombre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Navidad significa el que nació Dios, el que nació en Cristo para reconciliarnos con Él mismo. Eso es maravilloso, ese plan es extraordinario. Claro, a la lógica humana no le suena, no le convence, pero esta es la revelación, esta es la fe, esto es por fe, esto es por revelación. Cuando damos una respuesta de fe y creemos en Dios y creemos en Jesucristo, entonces entendemos los asuntos espirituales, entendemos este plan maravilloso, entendemos qué es la Navidad, entendemos, sí, el propósito de la Navidad. La Navidad, sí, Cristo nace, el nacimiento de Cristo. ¿Para qué? Para amarnos, para redimirnos, para justificarnos, para santificarnos, incluso para servirnos, porque Él vino para servir y no para ser servido. La Navidad es el nacimiento de Cristo, para hacernos luz del mundo, sal de la tierra, embajadores de Cristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para hacernos templos del Dios viviente, templos del Espíritu Santo, para hacernos santos, a los que hemos creído en Cristo. Sí, Jesucristo vino a dar su vida por los pecadores, a salvar a los pecadores. Y Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Un hombre religioso que creía que en su religión guardaba todo. Pero Cristo lo puso en evidencia, que no amaba a Dios, amaba su ley, amaba su religión,
amaba sus costumbres, pero no amaba a Dios. Más bien perseguía a la iglesia de Dios. Lo puso en evidencia que ignoraba y no conocía al enviado de Dios, el Dios hecho hombre, Jesucristo. Lo puso en evidencia que era un religioso hipócrita, porque él no lo miraba. Él estaba cegado. Le puso en evidencia que realmente aún su celo religioso lo llevó a ser un homicida, un burlador, un perseguidor de la iglesia, un blasfemo. Él dice, yo fui un blasfemo. Cristo, la Navidad, el nacimiento de Cristo, vino para eso, para hacernos servidores del Señor también. Mis queridos hermanos, eso es la Navidad. Esa es la Navidad. Cuando le preguntan a usted, ¿y qué es la Navidad? Es el acontecimiento más grande de todo el universo. Es el nacimiento de Dios aquí en la tierra. Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret, un hombre concreto de carne, hueso, espíritu, alma, cuerpo. Cuando le preguntan qué es la Navidad, es el acontecimiento más maravilloso de amor de Dios. Es el nacimiento de Cristo. Natividad quiere decir nacimiento. Natividad es Navidad también. Nacimiento de Cristo. Esa es la Navidad. Por eso entenderemos en el siguiente sermón, en la siguiente enseñanza, que si Dios lo permite la daré la próxima semana, entenderemos cómo se celebró la primera Navidad. Cuando nació Jesucristo. Cómo se celebró la primera Navidad. Y nos deja los principios de cómo celebrarla hoy. Si el Señor lo concede, así lo haré. Ahora lo que me corresponde decirle es, ¿se da cuenta cuán es importante la Navidad, el nacimiento de Dios en Cristo? El nacimiento de Cristo como Salvador del mundo, como el Dios que está con nosotros, en nosotros para salvarnos. Es lo que da sentido a este mundo. Es lo que da sentido al mundo habitado, a los hombres, a los seres humanos, y aún a la creación. Es lo que da sentido a su vida y a mi vida. Ahora sé por qué nací en pecado. Ahora sé cómo puedo ser salvo y soy salvo. Ahora sé hacia dónde voy cuando muera, porque la Escritura me lo explica. Que da testimonio de ese Dios que se hizo hombre y su ministerio terrenal, ese plan de salvación. Por eso usted necesita ser salvo. Usted necesita experimentar la Navidad en su corazón. Así como Cristo nació físicamente, necesita que Cristo nazca en su corazón y usted sea salvo y todos sus pecados sean perdonados y experimentará la verdadera Navidad, que ahora en estas fechas recordamos, rememoramos el nacimiento de Cristo, es verdad. Ahora, ¿cómo lo haremos? Lo explicaré, o cómo debemos de hacerlo a la luz de las Escrituras y cómo el Evangelio se contextualiza en cada país, en cada región. Le explicaré con detalle, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al conocimiento bíblico, teológico, a sus principios, para que no nos confundamos. Benditos sean. Si alguien necesita ser salvo y necesita que Cristo nazca en su corazón para que no vaya a condenación, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que usted sea hecho un nuevo hombre, una nueva mujer, sean regenerados, sean transformados, sus nombres estén escritos en el libro de la vida y tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo, confesar con sus labios que Él es el Señor, creer que resucitó de los muertos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y crees en tu corazón, confesares con tu boca que Él es el Señor y crees en tu corazón que resucitó de los muertos al tercer día, serás salvo. Como Pablo le dijo también a aquel hombre necesitado, desesperado, un carcelero, cayó de rodillas, se doblegó y dijo, Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Así le dijo a Pablo y a Silas. Y Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues entonces haga conmigo esta oración y serás salvo, serás salva. Jesucristo, creo en ti. Te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de todos mis pecados. Gracias por salvarme hoy. Gracias porque ahora comprendí que es la Navidad, el nacimiento de Dios aquí en la tierra haciéndose hombre. Y ese nacimiento
Esa Navidad es el nacimiento de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y para ser salvo, ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, ahora lo he entendido. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Amén. Mis queridos hermanos, los que escuchan en Guatemala y fuera de Guatemala, benditos sean. Alaben a Dios y glorifíquenlo por esa Navidad, por ese nacimiento de Dios, por ese nacimiento de Cristo. Esa es la Navidad. Adórenlo, alábenlo, bendíganlo, bendigámoslo, porque Él se ha acercado a nosotros y nosotros a Él por su gracia y su misericordia. Y ahora tenemos comunión con Él y somos salvos y tenemos la vida eterna. Nos ha perdonado de todos nuestros pecados, de nuestra maldad y nuestro pasado. Eso es un golpe duro para el hombre orgulloso, para el hombre autosuficiente, para el hombre que se cree que no ha hecho nada malo y que ha sido un hombre de bien. Es un hipócrita y un religioso porque no ha podido guardar los 10 mandamientos, ha codiciado. Hay avaricia en su corazón, codicia en su corazón, mentiras que ha expresado con una sola mentira, lo hace culpable de toda la ley, dice la Escritura. Dios los ama también y necesitan ser salvos. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios bendiga a los miembros de la Iglesia de Jesucristo, a la familia de Dios. Sigamos en el camino trazado que Dios nos ha dado, en la misión que nos ha encomendado. Guardemos la fe hasta el último día de nuestra vida. Demos testimonio de que Cristo es real en nuestra vida, de que Dios existe porque somos testigos de que Él nos salvó, nos transformó y nos hizo nuevas criaturas. Vivamos una vida ejemplar, andemos como Jesús anduvo. Dios bendiga a todos los miembros de la Iglesia y la familia de Dios. El Señor los guarde, los sostenga. Mantengan la fe, la esperanza, el gozo en medio de los problemas, las dificultades que todos estamos pasando. Todos, unos más que otros, unos primero, otros después, sí, pero todos los hermanos estamos pasando pruebas. Y estas pruebas que nos trajo la pandemia también. Las consecuencias las estamos viviendo, pero tenemos gozo y esperanza porque Cristo está con nosotros. Él ha nacido en nuestro corazón. Que Dios los bendiga, que el Señor los guarde a todos. El Señor nos sostenga. El Señor les dé vida, les dé paz, les dé salud en Cristo Jesús. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana y les mando un abrazo en Cristo Jesús. Hasta pronto. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.